Y estamos una vez más en Ojo de Lucas. Hay que hablar de la libertad de expresión. Les comentaba la vez pasada de mi denuncia y ya se saben todos los pormenores. Todavía no hay una resolución. Pero hay más casos en todo el país, Peggy. Este no es el único. Lamento decirles que hay señales de que probablemente no será el último porque este gobierno está entre miedoso, aborazado, atentando contra todos los derechos de ciudadanos, activistas y periodistas. Así es un tema que yo creo que nos debe preocupar y ocupar a todos, porque a todos nos afecta en un país donde digo porque se supone que hay Por supuesto. un supuesto de una democracia es esencial la libertad de expresión, cuando te quitan la libertad de expresión, cuando no te puedes expresar, no puedes decir lo que sientes, lo que piensas, pierdes tu capacidad de análisis y de crítica también, porque restringen todos los contenidos a los que tienes acceso, a lo que puedes ver, lo que puedes decir, lo que puedes hacer. Y cuando eso deja de existir, hay un control total de la sociedad y del pensamiento de las personas. Sí, ¿sabes? Lo que a mí más me llama la atención es que sí parece que es algo sistemático, Ujú. directo a castigar por opinar. Exacto. Es decir, los periodistas y los activistas que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con ellos, no es una actividad que todo mundo pueda hacer. Claro que hay que dudar porque están manejando siempre información constantemente o exigiendo ciertos cambios, pero independientemente de eso, es muy curioso cómo es que narcotraficantes, criminales, violadores de mujeres, de niños, están sueltos en la calle, ¿verdad? Sí. Pero No pues hay que no, justicia pero que no sea una persona con un celular o con una pancarta para dar información que para no les protestar. conviene para protestar, que no les conviene a ellos porque entonces se le van encima y se le van encima con las instituciones, es decir, están utilizando al Tribunal Electoral, al Instituto Electoral, obviamente también a las fiscalías para hacer este tipo de acusaciones que también se diluyen un poco porque hacen pasar a la gente como si estuvieran difundiendo mentiras o difamaciones o Exactamente. algo que no es cierto, pero que en realidad todas estas voces, y me incluyo, tenemos evidencias y pruebas de por qué decimos lo que decimos, como por ejemplo Miguel Mesa, y ahorita comentaremos algunos de los casos más icónicos, pero Miguel Mesa, para los que no saben, es un periodista, activista, abogado que hizo una plataforma que se llama Narcopolíticos Exactamente. y ahí exhibe a todos los políticos de todos los partidos, no tiene alguna preferencia, por decirlo así, porque Exactamente. pues cómo tenerla así abundan en todos lados. Yo creo que ahorita ya Em, le están ayudando a tener preferencias o saber lo que no quiere, ¿verdad? Con lo que le está este, pasando. pero hagan de cuenta que ahí en sus redes, pues él pone como tipo Ujú. fichas, quiénes son, cuál ha sido su trayectoria, por qué tienen ese tipo de denuncias. Y en algún momento exhibió el caso de una jueza, que ahora es jueza, pero que en su momento fue abogada del Chapo Guzmán. Esa información tuvo réplica en más medios de comunicación y ahora Miguel y esos medios de comunicación están denunciados por la misma cosa. De hecho, Miguel ya tiene una sentencia, tiene que pedir disculpas públicas, está registrado en violentadores de género, porque pues la señora es mujer, y, y no sé si le pusieron multa, me parece que no, pero bueno, son 3 castigos más o menos en ese tono. Pero, pues, ha sido muy muy sonado porque, pues, oigan, pues, está arriesgando el pellejo por decir la verdad, y luego se te vienen encima con un tribunal y te sentencian con eso, pues, sí es como de el país al Y yo revés. creo que es un tema que nos debe, como les decía en un inicio, de preocupar y nos debe de ocupar porque esto nos afecta a todos. No es un tema de que si eres activista, periodista o a lo que te dedicas, afecta a toda una sociedad porque empiezan precisamente con ellos, pero va como todo, lo hemos visto en otros países cómo funciona. El tema de él, a mí me llama también mucho la atención la reacción de él y se la aplaudo, por cierto. Yo creo que así es como deberíamos de hacer todos y tiene razón. Él dice que no va a pedir disculpas porque no hizo nada, no difamó, no fue en violencia de género. Pudo haber sido un hombre,
si hubiera sido el relacionado, hubiera sido el candidato. O sea, este no es un tema de género, es un tema de a lo que te dedicas. Y pues si tienes un pasado y no quieres que salga, pues no te vayas a la función pública, ¿verdad? Que normalmente sucede, eso es uno. El otro es en lo que creo que tiene mucha razón, lo estaba escuchando el otro día que lo estaban entrevistando, no recuerdo quién, que dice que de nada sirve la voz de una sola persona, pero si estamos todos en una misma causa y defendemos nuestra libertad de expresión, y me refiero a todos, todo México, toda la ciudadanía, activistas, periodistas, eh, cualquier persona que se sienta afectado. Si nos unimos en esta causa, yo creo que es la única forma que vamos a poder mantenerla, porque las leyes las han estado cambiando, están utilizando las instituciones para callarnos, y si lo permitimos, pues vamos a vivir en un país donde no tenemos libertad, ni libertad de expresión, ni donde exista una democracia. Ya me acordé cuál es el Ujú. tercer castigo, borrar todo el Borrar contenido. todo el contenido, como Sí, le pasó a ¿te acuerdas esta muchacha que se fue contra dato protegido? Estrella. Estrella, no recordaba el nombre de Estrella, que ella también pasó por lo mismo y le pidieron borrar las publicaciones y 30 días de pedir disculpas, etcétera, etcétera. Y Sí. un tema de un monto. Hay muchos ejemplos como esto, tú los has visto, el tema de Campeche que me estabas platicando el otro día. Sí, sí está muy enfocado y dirigido, sí a activistas y a Ujú. periodistas. O sea, tienes razón cuando dices que el impacto obviamente es para todos, pero en el entendido de que si callan las voces más fuertes y más estridentes que están diciendo ahora sí que con puntos y Ujú. señales y evidencias lo que está pasando, pues claro está que te están negando a ti el acceso a la verdad, porque ellos creen que callando una voz callan la verdad, pero no es así, es como querer tapar el sol con un dedo. Exactamente. La única función de un activista y de un periodista es que te están presentando la información cruda, tal cual es. Y eso Y ese significa ujú, que cada quien tiene también el criterio de claro. creerles, ¿no? O sea, pues tú les puedes Esa es la creer, no les puedes libertad creer, precisamente, tu pero, capacidad pero el de tema es que expresión. sí, que cada vez que tocan, por ejemplo, esos periodistas de Campeche Ujú, perseguidos por el gobierno de Laida Sansores, que de hecho ujú, uno de ellos está en la cárcel, me ujú, parece. ujú. Están porque hicieron difusión también de ese tipo de noticias en sus medios de comunicación y otra vez castigar por entregarle a la gente una información que ya la gente sabrá si la cree o no, pero no puede pasar por campaña de difamación o por ejemplo mi denuncia que literalmente está redactada así, atentar contra la dignidad y la moral de un partido Por político. el amor de Dios. Ajá, O sea, eso porque se lo ganan solitos de a pulso, no necesitan que una diga nada pues, sobre ellos, ¿verdad? O pues sea, sí. pero Entonces, y luego tenemos, ujú. digo, esos son periodistas que todavía uno dice, Tenemos el caso bueno, que me parece también que me preocupa mucho, el tema del chat privado en hijo, Sinaloa. Ya vimos, hay una sentencia, se revoca y otra vez. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, es para que nos entienda un poquito el público, yo le puedo escribir a Indira algo que pienso sobre un candidato o sobre una persona, lo que tú quieras, ¿verdad? Fíjate que me cae mal esta persona por esto, pienso que no va a ser un buen candidato o candidata por este tema. Es privado, es una conversación privada entre las dos, ¿verdad? Y luego Indira va, le toma screenshot y se lo enseña a la persona. Y la persona decide demandar. ujú, Y dice ujú, que es violencia política, otra vez, en razón de género, que por cierto, están abusando del tema, porque sí existe la violencia política en razón de género. Hay muchas mujeres que nos vemos afectadas en este ambiente por este tema, y al momento que abusan de eso se pierde toda la credibilidad y la ley y la justicia para todas las personas que realmente queremos participar, que queremos trabajar y que queremos tener libertad sin esa violencia para poder trabajar, hacer y participar, ¿verdad? sí, y me regreso entonces a Este, esto ujú, del WhatsApp, porque una ujú, cosa es un periódico, a lo mejor exactamente, incluso haciendo, supónganse ustedes, una campaña pagada, que cada vez eso que siempre existe menos, pasa. ¿verdad? Ujú. Segundo, otra cosa es un activista, por ejemplo, yo que pues con mis lonitas y mis pancartas. Ok, perfecto. Pero oigan,
ya meterse al WhatsApp. O sea, que el gobierno se meta a tu WhatsApp, una conversación privada. Ni siquiera en un grupo, en un chat de Que grupo además privado, ¿verdad? ahí, Entre o dos sea, personas. a ver, sobre todo las que somos señoras, la mera verdad nos encanta el chisme y nos encanta estar de que, ay, no, si viste cómo se puso y no sé qué. Seamos honestos, pues, o sea, así nos expresamos en los chats de WhatsApp. Ahora imagínate que esa vecina o esa amiga o resulte ser funcionaria o política y si te denuncian, que a lo mejor hasta dijiste esto en un enojo o qué sé yo, en No una lo hayas circunstancia dicho, no importa. específica, Ujú. pues entonces le estamos autorizando al gobierno que se meta en nuestro celular y o sea, es lo que yo digo, como por qué. Ahora, mucha gente pensará, bueno, eso les pasa a ellos. A mí, ¿qué me importa? No, no, sí nos tiene que importar, porque sientan un precedente jurídico. Y Ujú, al sentar ese precedente jurídico, pueden utilizar tus conversaciones privadas para utilizarlas como prueba para otras cosas, cuando se supone que las conversaciones privadas no pueden ser utilizadas al menos que haya un consentimiento. Tenemos el caso que acaba de pasar hoy aquí en Nuevo León de un anuncio del PRIAN mm, contra MC de Samuel, los del PRI, la pelea eterna aquí en Nuevo León, ya saben. No me voy a meter en detalles, no me interesa, pero sí llama mucho la atención el por qué no permiten al PRIAN pasar el spot, que también lo entiendo, es una conversación obtenida ilegalmente, o al menos eso es lo que alegan, entonces no se puede utilizar como prueba, entonces ellos no pueden hacer un spot contra el otro partido utilizando esa grabación, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuándo sí o cuándo no? sí. O sea, ¿cuándo sí se aplica? Entonces la ley funciona, depende a favor del poderoso, de quien tú quieres ayudar, o funciona para todos nosotros. Y ahí es donde nos Sí. afecta a todos, ¿verdad? Y ahí es donde, por eso son estas señales de alerta que tenemos que poner atención, porque realmente nos afecta. Si tú un día te ves en un problema jurídico, se pudiera utilizar a tu favor o en tu contra, pero si estoy cuando dices a mi favor, pues bruto, ¿verdad? Pero en mi Ujú, contra, cuando no ujú. cuando hay una injusticia, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿De dónde te agarras? Y ese es el sistema que está, así está funcionando en nuestro país ahorita. Se utiliza el poder para callar. Lo vimos también con el caso de Karina N, lo que está, cómo están utilizando el poder Mm, ujú. o sea, yo no me meto en que si es culpable o no es culpable. Me llama mucho la atención el tema de no hay un debido proceso, no hay una presunción de inocencia, no, no hay nada. De tema de ella fue enjuiciada en la opinión pública antes de poder decir, hasta el día de hoy no hay una sentencia y para ahorita todo el mundo es culpable. ¿Por qué? Porque se utiliza el poder de unos cuantos sobre una persona. Sí, es el tema del linchamiento mediático, el Ujú, linchamiento digital y la falta de acceso a la justicia real, ujú, que también ahí eso de sentar un precedente es que una vez que abres la puerta cualquiera puede hacer ese tipo de exactamente. denuncias y se vuelve en una carnicería. Y como dicen en política, las reces de hoy serán los carniceros del mañana. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que ese tipo de cosas sucedan, porque lo único que pasa es el salvajismo personal del ser humano para hacer peleas donde no la hay. Y sobre todo esto último que tocas de el poder, porque quieran o no, no es lo mismo ser político o tener un cargo como funcionario público a estar en la calle. A ver, los periodistas a duras penas les pagan sueldos de base. Ustedes nada más consulten, muchos periodistas de hecho tienen dos, tres trabajos porque no les alcanza, hacen prácticamente el trabajo por amor al arte. Es que no es posible ver esta afrenta. Ahorita llevamos como, ¿qué será? Unos 8 casos. Yo espero no estar en la lista, de verdad. O sea, yo digo, si la presidenta Claudia Sheinbaum fue capaz de retirarle la intentona de denuncia A Elon, a Elon Elon Musk. Musk, pues porque conmigo no va a ser presidenta. Desde aquí, desde Ojo de Locas, le mandamos un mensaje, un serio mensaje. Ah, Amarre a sus perros en Nuevo León. Entonces, o sea, ¿a poco vamos a permitir como tipo en Venezuela que la lista crezca? Y al rato vamos a tener presos políticos por compartir un meme. Dejan ustedes por una conversación bueno, de WhatsApp, la por misma una presidenta pancarta. Indira lo dijo ayer, antier, no recuerdo el día, donde la misma presidenta
estaba hablando del tema que sí se entiende, hay mucha violencia digital y sí la Sí, sí, sí. comparto. El enfoque que le quieren dar, vamos a decir, o cómo nos quieren vender la idea, pero a mí lo que me preocupa es lo que hay detrás, ¿verdad? O sea, si tú haces o publicas un meme, entonces con el tema del derecho de réplica, antes de que se publique, se tiene que analizar el contenido, lo que va a salir y todo, entonces otra vez volvemos al tema de la libertad de expresión en nuestro país. Creo que ha habido una lucha, bueno, no creo, estoy segura, ha habido una lucha de muchas personas, de muchos años, de mujeres y de hombres para poder llegar, poder tener esa libertad, de poder Ujú. tener esa capacidad de reírnos de cualquier cosa, de analizar, de ser críticos con la información, de educarnos con lo que existe. Ahora con las tecnologías que hay, a nosotros nos tocó vivir otra generación, pero ahora inclusive con la tecnología que hay, el acceso a la información que tenemos, claro que tenemos que ser responsables con esa información, inclusive nosotras con lo que difundimos. Sin embargo, al momento que nos censuran o que ya no podemos hablar, ya no podemos decir, ¿dónde va a quedar, dónde va a quedar esa capacidad de crítica, de análisis? Les vamos a terminar de entregar todo el poder, porque el poder que nos queda a nosotros es nuestra voz y las redes. Ahorita realmente Sí. no lo veo más y si no tenemos acceso a eso o nos censuran en eso, ¿qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Los niños que van naciendo, ¿qué capacidad o qué acceso van a tener a la información? ¿Qué tipo de información? Nada más a la que ellos quieren que tengas. Ahora, ustedes podrán estar de acuerdo con nosotras o no. No pasa nada, precisamente esa es la libertad. Y esa es la libertad de expresión. Tú decides qué información es la que tomas, la que te llevas y la que desechas. Tienes esa capacidad de analizar, de criticar, pero después que te quiten eso, de decir, sabes que a mí estas locas no me interesan. Bueno, precisamente es de la libertad, pero si no, es estar viendo solamente un canal, lo que te están vendiendo, el contenido que veas, las películas que quieren que veas, las series que quieres que vean, inclusive hasta lo que comes, a lo que tienes acceso, etcétera. Eso es lo que queremos para nuestro país y eso es lo que yo les pregunto a todos ustedes y los invito a alzar la voz junto con nosotros a parar este tema, porque si lo seguimos permitiendo, no hay límite para estas personas y lo han estado demostrando. No lo queremos creer, pero lo demuestran día a día, todo, o sea, constantemente, minuto a minuto. Sí, fíjense que a mí me tocó ser la Ujú. legislatura que definimos en la Constitución, en las leyes secundarias, lo que significa la violencia digital, específicamente en expresiones de género. Y claro que el primer debate era justo este, o sea, si a los hombres o a las mujeres les cargan más expresiones violentas, por ejemplo, esa es una de las preguntas. La otra Ujú. pregunta era el impacto social que sale después en la vida normal, fuera de lo digital, o sea, si realmente hay impactos o no. Y de lo que yo me acuerdo es que cuando hicimos consensos todos los partidos políticos, era precisamente para, más que proteger a las mujeres de estas agresiones, porque prácticamente están ahí al día, era más bien para que se defendieran en casos muy graves, por ejemplo, de difusión de contenido sexual, para que hubiera mecanismos de defensa para acecho, amenazas, aunque ahora el acecho también tiene dos que tres cosas, y también hay un debate ahí muy interesante jurídico. Pero el tema es, no es posible caer en dinámicas triviales de la ley. Es decir, nunca va a ser igual que a ti te digan gorda y que lo estés, ¿verdad? Con Sí, Citlali. sí. Citlali, te estoy hablando a ti. O sea, si te dicen gorda y lo estás, mija, pues ahí hay un psicólogo, atiéndete. Sí. Pero sí, te mandan una amenaza de muerte o te dicen te voy a quitar a tus hijos todo el día en diferentes números de WhatsApp o si están difundiendo contenido sexual tuyo, o sea, sin consentimiento. Eso es otra cosa.
Y yo nada más digo que cuando los poderosos utilizan esas leyes para trivialidades, las instituciones para trivialidades, los presupuestos para trivialidades, nos están viendo la cara a los ciudadanos, porque todos esos derechos son para cosas que realmente valen la pena e importan, no para insultos someros que pues se pueden mediar, se puede arreglar el conflicto, se puede ir a terapia, es más, te puedes reír de eso. A mí, por ejemplo, ¿cuántos comentarios? De verdad, si yo les contara la cantidad de comentarios que Exactamente. soy indígena, indita, que De estoy gordita, todo. que o A sea, todos nos pasa y y es tú, reírte y ya, ¿verdad? Tu capacidad de. ¿Y tú crees que yo me voy a molestar en ir a denunciar a una persona porque me Claro. dice que tengo cara de olmeca? Pues no. De hecho, nada más le voy a aclarar, soy azteca, olmeca no. Pero a eso me refiero, me explico. Pero cuando ves a la secretaria de las mujeres diciendo, ay, no han borrado el contenido, que me duele tanto. Ay, señora, o sea, pues si estás gorda, acéptalo. No pasa nada, mija, no se acaba el mundo. Pero el tema es ese, la 4T Morena y sus políticos ahora resulta que están muy preocupados por proteger los derechos de las mujeres y las violencias de las mujeres, cuando en realidad lo único que están haciendo es ponerle un disfraz para que usted diga, ay, sí, es que pobrecita mujer, seguramente sufre mucho porque le dijeron que está obesa. Miren, ayer estuve hablando de lo que dice Indira. Ayer estuve en la Cámara de Diputados en el Encuentro Nacional de Mujeres. Muy contenta, muy feliz de escuchar las cosas que escuché y todo, pero una de las ponencias que más me impactó y me llegó al corazón, y que tiene razón, es la de las madres buscadoras. Estuvo ahí la representante de ellas de Baja California, ¿sí? Tiene una asociación civil, por eso la invitan y ahí está. Les voy a platicar nada más un poquito porque me acordé de lo que dijiste ahorita, Indira. Dices, nuestro presupuesto, ¿dónde se está yendo? Cuando hay temas que duelen y que realmente son importantes y que duelen en todo el país. Y no son las madres solamente, son los padres y las madres que están buscando a su ser querido y que no tienen acceso a nada. Ayer las cosas que nos platicaba, las cosas que nos decía, cómo batallan inclusive que la gobernadora, y vámonos a la violencia si quieres de la mujer y todo, pero la gobernadora de Baja California los tache de mentirosos, de delincuentes, a estas madres que están buscando, que los vean como si fueran enemigas, Mm. cuando es todo lo contrario, me parece gravísimo y eso es de lo que tendríamos que tener la agenda de nuestro país. No si la libertad de expresión o no, ni la democracia, ni a dónde se está yendo nuestro dinero y que nos jueguen a tole con el dedo la presidenta que están haciendo los convenios de contenidos digitales que con Google y con todas estas cosas. Sí, qué bueno que lo hagan para evitar la violencia, si quieres, otras cosas, pero que realmente eso sea lo que hay detrás. No coartar nuestra expresión, nuestra censura. Estas madres buscadoras que levantan la voz constantemente y las tomo no para un tema político ni de agenda de nosotras, sino son el ejemplo claro de dónde se deben de ir nuestros recursos, a quiénes tienen que ayudar, porque me parece asombroso el rezago que tienen que ni siquiera pueden identificar un cuerpo. Con la tecnología que hay, con la medicina como ha avanzado y que no puede hacer, es más, me regreso, el caso del hijo del rey de Cabrito después de 11 años, que resulta que parece ser que fue por un accidente de moto, se entiende, pero después de 11 años, un cuerpo en una fosa séptica y no le puedas dar esa paz a un padre, a un hermano, a una familia, porque no puedes identificar un cuerpo desde Sí, ahí, o sea, desde ahí no hay ayuda en absolutamente nada y eso a mí me parece gravísimo junto con otras cosas que nos importan y que deben de ser la agenda del país. Digo, solamente lo pongo de ejemplo porque les digo, me llegó al corazón lo que estaban diciendo, aparte, las leyes, los legisladores no están haciendo leyes a favor de la voz de las personas. Todo el mundo dice, por ejemplo, la reforma electoral. ¿De dónde proviene? Dicen que proviene los de Morena. De la gente, ¿verdad? ujú, Del pueblo. ujú. Todas las cosas, estas reformas que dicen, viene de la gente. Realmente la gente lo que te está pidiendo son otras cosas.
es ¿por qué no escuchas entonces a las madres buscadoras? Si realmente te importa tu pueblo, ¿por qué no escuchas a toda la gente enferma de cáncer que necesita medicamentos? ¿Por qué no escuchas a todas las personas que han perdido un ser querido en temas de seguridad, de infraestructura, de los Ujú, municipios, de las ujú. ciudades, de los países, del tema de seguridad, del hartazgo que hay del narcotráfico, de la violencia que provoca? N mil cosas, y sería imparable todo eso. Pero no, ¿estás preocupada por callar a una Indira? Perdón que te Mm. use por ejemplo, Indira. No, sí, O sea, pero en sí. realidad te preocupa callar a una Indira, te preocupa algún tema que pasó en campaña política, por ejemplo, el senador de aquí, de Morena, de Nuevo León, que demanda a esta persona, porque no quiero utilizar nombres porque ni siquiera ha sido, o sea, Ay, lo conoce. vamos a decir, hay una presunción de inocencia para ella, pero al final del día, güey, ya pasó, eso fue en campaña. Yo no digo que esté bien, si en verdad pasó lo que dicen que pasó, no digo que esté bien. Simple y sencillamente, para eso se están utilizando nuestro dinero y nuestras instituciones y el poder, y no para tener realmente acceso a justicia a tanta gente que lo necesita. Es que Yo volvemos creo al que eso es lo que punto. nos tenemos que cuestionar. Volvemos al punto. Es cómo Ujú, los políticos y los funcionarios públicos utilizan el poder y las instituciones y el dinero ujú, para trivializar cualquier cosa. ujú. No se trata tampoco que lo trivial a los ciudadanos no nos impacte. O sea, quiere decir nada más que estas personas, en lugar de estar hablando lo importante, defendiendo lo importante, poniendo al frente lo importante, lo que hacen es salir a hacerse las víctimas. Eso es muy grave, porque pues ellos que son tan poderosos, imagínense, si no pueden arreglar un conflicto así mediado, personal, con altura política, si a fuerza tienen que utilizar todo el sistema y el aparato para poder vengarse, porque, insisto, eso no es acceso a la No. justicia, son venganzas, son revanchas. Es más, yo lo pongo sobre la mesa y se los digo abiertamente. ¿Ustedes creen que a mí me denunciaron porque realmente les importa y que uno les diga narcopolíticos? Claro que no. O porque Duermen atentaste al tranquilamente. honor de ellos o algo. O sea, Sí, claro. claro. Ustedes que, ajá, que estén viendo por su honor. Claro que no. Seguramente el que ordenó que me denunciaran algo trae en mi contra, pues. Entonces, no seamos tan obtusos o tan ciegos para no ver lo que hay detrás de esas decisiones. Y no les creamos a esos políticos, ay, es que no saben, yo me pasé, mis hijas no me hablaban. Híjole, señor, pues haga que le hablen. O sea, si me No, pongo, y ahora, si en haga que verdad le le hablen. importa, es senador, ¿verdad? Hay muchos casos. Senador de la República no significa que eres senador solamente de un De un estado, ¿verdad? estado, pues Representas ya al sí. país. Estas doctoras que estaban Ah, estudiando en Tamaulipas, mm, que realmente les hicieron algo. ¿Ha pasado algo al día de hoy? Lo sacaron a los medios porque ni las fiscalías, ni su director, ni nadie las ujú. ha apoyado, ayudado. Y así como ellas, hay muchas personas que han vivido violencia física, abuso sexual, etcétera. Si realmente te interesa eso, si realmente te interesan las mujeres, como dice, si realmente le interesan sus hijas, entonces que ayude a todas estas personas que han vivido algún tema de esto y que no tienen el mismo acceso a la justicia que él tiene, Sí, ¿no? ese es el tema. O sea, y también la presidenta, ¿no? Si tanto le duele que hablen mal de ella, póngase a jalar, señora. Esa es la única manera en que uno Exactamente. puede callar bocas, en lugar de estar dolida y haciendo, firmando tonterías, que también yo no sé cómo las empresas se prestan a eso. Las empresas ya tienen botones de bloquear, de silenciar, de mandar a la fregada a cualquiera que no te caiga bien. O sea, ahí están los filtros. Nada más que, pues es mucho show y es mucho drama y mucho victimismo. Yo digo, pues trátense, vayan al psicólogo de verdad. Si requieren ayuda profesional, ayúdense. Nada más no estén utilizando todas las leyes y todo el sistema para fregar y callar voces, porque eso es lo que están haciendo en nuestra cara. Personas que son independientes, son autónomas o lo somos, que no, es más, no tenemos nada que ver con ninguno de ellos, pero que por Absolutamente venganza nada. y como digo yo, por utilizarnos de escarmiento, a ver, vean lo que le va a pasar a esta mujer por mandar, es más, le pusieron a la de los WhatsApp, tiene que pagar 300,000 pesos. Por el amor de Dios. O sea, por nada más porque pues ella quiso criticar a su colega. Ahora, si les preocupa tanto su popularidad que baje por estos comentarios,
por las cosas que decimos, que hacemos, que publicamos, y me meto en el ring en este tema. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos, inclusive hasta con un meme, lo pasas, te ríes un rato. Si tanto te preocupa tu popularidad, ponte a trabajar, haz las cosas bien. Sí, O pues es que sea, es la única manera. es muy simple y muy sencillo. ¿Cómo logras esa popularidad? Con un liderazgo responsable que trabaja y que demuestras con hechos, no con palabras, ni estar jugando en las mañaneras todas las mañanas a darnos, vuelvo a tole con el dedo, a desviar la atención. Por ejemplo, ahora con lo del plan, la reforma electoral, que pasó que ay, plan B, inmediatamente. El plan ya lo tenían, ya sabían lo que iba a pasar. Bueno, y ahora se van con el tema contra los municipios, que el plan B es el tema de los municipios y los estados. ¿Por qué? Porque hay estados, municipios que tienen muchos regidores y otros que gastan mucho su dinero en esto y el otro. Bueno, si en verdad quieres ahorrar y si en verdad quieres buscar un ahorro, yo creo que ese no es el tema y el caso, ¿verdad? Es para lograr otra vez coartar y concentrar todo el poder en un solo partido y es donde tenemos que poner mucha atención. No sé, Sí, pues tú qué pienses de eso, este ¿verdad? es un llamado para que usted respalde a todos estos ciudadanos. A ver si al final de este programa les ponemos la lista de los nombres de las personas que están castigadas por opinar, para que usted las busque en las redes sociales, los respalde, les muestre su apoyo, levante la voz, difunda sus contenidos, porque la autoridad quiere que no haya rastro alguno de lo que dijeron, escribieron o publicaron en algún momento. Y yo también veo eso como una mala señal. Cuando un gobierno no quiere eso es porque algo está ocultando. Cuando un político no te puede mostrar o una jueza no te puede mostrar que eso no es verdad con sus hechos, quiere decir que algo está escondiendo. Y entonces todos tenemos derecho de dudar y de sospechar. Y si tenemos también derecho de sospechar, de ponerle nombre y apellido a las cosas tal cual son. Entonces, no se sienta usted culpable porque también quieren difundir miedo, ¿no? Claro, miedo, todo Que el usted se miedo, sienta culpable y diga, exactamente. ay, ¿y qué tal si a lo mejor estoy manchando el buen nombre de la abogada del No, Chapo y también el Guzmán? miedo a que si publico algo no me vayan a hacer algo. Ajá. Entonces mejor ya no digo y ya no publico nada, ¿verdad? Sí. Caemos en ese mismo juego, que ese es el juego al que no ¿Te queremos acuerdas de caer. la señora francesa que ahora es un ícono porque pues estuvo violada ¿Helicot? multitud de... Ajá, Ujú. sí, así se llamaba. Sí, es un payaso. Ella tiene Ujú. una frase bien bonita que a mí me gusta mucho porque en algún momento alguien le preguntó que si ella tenía vergüenza de todo lo que había pasado, estas violaciones múltiples por su esposo y los amigos del esposo y la drogaban y eso. Y ella dijo, no, la vergüenza tiene que cambiar de lado. Exactamente. Entonces sí, a ellos les tiene que dar vergüenza de ser lo que son, porque no nos han demostrado lo contrario. A mí demuéstrame, o sea, demuéstrame que Morena no está lleno de narcopolíticos y yo con todo gusto, ¿verdad? Qué felicidad, es más, Pues yo creo que es sí, lo que más gusto nos daría. A ¿verdad? mí, bueno, a mí en lo personal, yo sería feliz que me callaran la boca y Claro. y me refiero a que me callaran la boca enseñándome que realmente valen la pena, que yo estoy equivocada, que la presidenta es una gran presidenta, es una gran líder, que todo el mundo la Ah, quiere, que tiene esas ganas de sacar el país adelante realmente, de ayudar a la gente, que los jueces son grandes jueces que están ahí, etcétera. ¿Verdad? Gobernadores y sí, todo. Ojalá, me encantaría porque eso me haría sentirme orgullosa de mi país. Y me haría sentir ese orgullo que tanto anhelo de ver, voltear a ver un líder con esa admiración y ese respeto. Me encantaría ver sí, eso algún día y estar equivocada. Al día de hoy no ha sucedido. Me duele lo que sucede en nuestro país. Me duele ver las decisiones también nosotros como ciudadanos, las que tomamos. Por favor, un ejemplo muy claro, los acordeones. No sigan los acordeones. Ustedes si quieren acepten lo que quieran, pero no vayan y voten. Es su oportunidad de ser libre, de expresar su voz a quienes quieren como líderes. Y hablo de gobernadores, hablo de diputados, diputadas, hablo de alcaldes, alcaldesas, hablo de los jueces y las juezas en el Poder Judicial, hablo de todos. Si ustedes siguen un acordeón, nosotros somos responsables de lo que está sucediendo. Vemos a la magistrada de hace unos días con el tema in vitro.
Ay, qué por el honrada. amor de Dios. Eso realmente es lo que queremos de nuestros magistrados y magistradas, gente con esa calidad, con esa capacidad de análisis, y en manos de ellos estamos, porque al final todo llega a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y ahí es donde se emite, de ahí emana todo lo que repercute en nuestra sociedad en el tema legal y de Sí, nuestra libertad. Entonces, por favor, le alcemos la voz, utilicemos nuestro voto, utilicemos nuestro criterio, analicemos quiénes son las personas que están detrás de todo esto y decidamos a quiénes queremos y a quiénes no. sí, por eso es esta frase de la Ujú, vergüenza tiene que cambiar de lado, la exactamente. vergüenza tiene que ser de su lado. A quien hay que exigirle a pruebas de lo que se dice es a ellos, no a la gente. A quien hay que proteger es a esos periodistas y activistas que están arriesgando literalmente el pellejo por exhibir la verdad. A quien hay que respaldar es a todas esas personas que alzan la voz. Yo creo que este país va a tener un parteaguas después de lo que acaba de pasar en la votación de la reforma electoral, porque incluso entre ellos mismos comenzaron estas campañas de ataque a los partidos políticos, o sea, de Morena para el PT y para el Partido Verde. Y eso significa que, pues, esos modus operandi, así están haciendo jalar el sistema a fuerza de tehuacanazos, de violencia y linchamientos digitales, de exposición mediática, de castigos, castigos por opinar. Y eso es lo que no puede pasar en un país, esa salvajada cuando tenemos un montón de leyes e instituciones que deberían de estar a favor y trabajando por la gente y no por poderosos que lo único que quieren es disfrazar, mentir, hacerte creer como que están trabajando, pero en realidad no lo están haciendo. Y que les importa más perseguir una voz, fíjense qué delicado es esto, que todo ellos demostrarnos que hablan con la verdad y que están del lado de la ciudadanía. Pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Analicen, vean, no se dejen ir. Tenemos el ejemplo con la de la reforma electoral, lo retomo, cómo los partidos realmente solamente ven por sus intereses. Me hubiera gustado ver a estos partidos, al Partido Verde y al PT, que así hubieran reaccionado ante todas las atrocidades que han hecho contra nuestra Constitución, contra nuestra libertad y nuestra libertad de expresión. Pero ahora que les toca su bolsillo, les toca a su gente, es cuando realmente ahora dicen que están del lado de la ciudadanía y que están viendo por el pueblo. Sepamos analizar la información que nos llega, seamos críticos, decidamos con lo que quedamos y que no, porque recuerden que Ojo ojo de de loca locas, no no se se equivoca. equivoca.